Bueno, aquí estamos, buenos días una vez más para continuar en Primera de Timoteo capítulo 3 y llegamos a la sección donde habla acerca de los diáconos. Ya vimos los obispos y esas son palabras griegas, ¿verdad? Pero si le damos la traducción son mucho más fáciles de entender. A veces creo que nos complicamos mucho dándole una importancia a los títulos que no deberían tener. Son funciones, son ejercicio de funciones. La palabra diácono literalmente significa siervo, un servidor. Usualmente se usaba esa palabra para los siervos que estaban en casa, que se encargaban del trabajo doméstico, y específicamente casi siempre se refería a ellos como aquellos que preparaban los alimentos y los servían en las mesas. Entonces, aquí está hablando de la iglesia requiere de siervos. Y noten ustedes lo interesante que él dice en el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Y antes de que vayamos a las características, quisiera que notaran que dice asimismo. En otras palabras, así como los obispos requieren ciertas características, los diáconos también. Y eso nos quiere decir otra vez, no es que uno sea más importante que el otro, simplemente son funciones diferentes. Así como los obispos se requiere ciertas características, bueno, los diáconos como siervos también tienen que mostrar ciertas características, ciertas cosas que muestran su carácter delante de Dios. Dice ahí que deben ser honestos, eso se refiere a que sean personas honorables. Dice sin doblez, eso se refiere a personas que no tienen hipocresía. Literalmente la palabra se refiere a una persona que no tiene dos discursos, es decir, que no dice una cosa cuando está en privado y otra cosa cuando está en público, sino que es siempre la misma persona, que es sincera, que es sin hipocresía. También dice que no deben ser dados al vino ni codiciosos de ganancias deshonestas. Y eso, si ustedes recuerdan, es la misma característica que se pide de los obispos. Entonces, recuerden, de los diáconos es de donde van a salir los obispos después. Por eso son las características muy parecidas y se hace énfasis en que no es de valor, de importancia el título, sino su función. Continuemos. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Se refiere a su fidelidad a la fe en el Señor, que sean personas que hayan sido fieles en guardar la fe que el Señor les ha encomendado, que han conocido en Él, y dice que deben que ser puestos a prueba primero. Noten ustedes esto, y estos también deben ser puestos a prueba. ¿En qué se refiere eso? Que al igual que los obispos, que no deben ser neófitos, sino que hay que ver a través del tiempo que han pasado la prueba, de la misma manera los diáconos, los siervos, tienen que tener un tiempo de crecer en el Señor, y al pasar la prueba, al mostrar ser fieles, entonces se les puede encargar de ciertas responsabilidades. Cuando se ve que no hay nada que acusarles, entonces se les puede encargar ciertas responsabilidades. Esto me parece supremamente especial. Noten ustedes también, vamos a saltarnos el versículo 11 porque lo vamos a dejar para mañana, que habla acerca de las mujeres como diáconos. El verso 12 dice que deben ser maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas. Es el mismo requisito que se le pide a los obispos, ¿recuerdan? Entonces eso nos habla que en la vida de los cristianos nuestra vida familiar es sumamente importante. Los creyentes deberíamos, como primer lugar, aplicar lo que aprendemos del Señor y lo que Él está haciendo en nuestras vidas en nuestro hogar. Es ahí el lugar donde primero debe verse. Y por último, hablan de que los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un gran honroso y confianza en el Señor. Y aquí quisiera hacer énfasis para terminar. La Biblia nos dice que el Señor nos habla de que no hay nadie que sea mayor sino que el que sirve a los demás. Y aquí nos habla de que el que ejerce diaconado es el que sirve, el que es el servidor, el que lo hace con fidelidad, el que lo hace con carácter, con corazón. Dice que gana un grado honroso. Esa palabra honroso literalmente se refiere a la idea de algo que tiene peso, algo que profundiza. Entonces se refiere a que el servir es el privilegio más grande que podemos tener. Nos permite tener un grado de confiabilidad en la iglesia. O sea, es un gran privilegio. Aquella persona que sirve con todas las ganas de su corazón, con fidelidad, puede experimentar
que se convierte en una persona muy especial para la iglesia. Se hace confiable, es una persona en la que uno puede contar. Entonces les animo a todos ustedes que nos están escuchando, anhelen y deseen servir con todo su corazón. El Señor nos dice eso, no hay nadie mayor que aquel que sirve a todos los demás. Hay un grado honroso en el servir, en el ser diácono, en el darlo todo, y por esa razón es una función de mucha importancia que requiere ciertas características de la formación de nuestro carácter. Entonces, ánimo a todos, qué bendición poder conectarnos de esta manera, y mañana hablaremos de las mujeres como diáconos en el versículo 11. Dios los bendiga a todos.